Bien, y en esta mañana vamos a estar considerando estos tres preciosos versos de Proverbios 16 y he titulado este sermón, como lo pueden ver ustedes en las pantallas, Principios Generales de Planificación Humana Piadosa. Principios Generales de Planificación Humana Piadosa. Y hermanos, en estos tres versículos que leímos aquí en Proverbios 16, vemos tres principios que nos van a ayudar, hermanos, a planear, pero a planear piadosamente. Es decir, planear tomando en cuenta a Dios, bajo la dirección de Dios, asumiendo la soberanía de Dios, buscando la guía de Dios. Esa es una planeación piadosa. Recordemos que ese adjetivo piadoso significa con conocimiento de Dios, o que toma en cuenta a Dios, o que conoce a Dios. Entonces, cuando hablamos de una planificación piadosa, estamos hablando de una planificación bajo la guía de Dios, que busca a Dios, que toma en cuenta a Dios, etc. Ahora, he titulado a esta enseñanza así: Principios Generales. Porque, hermanos, estos tres versículos de Proverbios 16 no agotan todo lo que debe decirse sobre la planeación piadosa. Sin embargo, sí nos presentan tres principios muy fundamentales sobre los cuales habrá que establecer otras particularidades para planear piadosamente en la vida. Pero seguro, hermanos, que si tomamos en cuenta al menos estos tres principios que van en el fundamento de toda planeación que se espera de un cristiano en la vida, hermanos, vamos a tener una buena dirección cada vez que planeemos. Y hermanos, todos los días estamos planeando, así que todos los días necesitamos recordar estos principios generales acerca de la planificación piadosa. Y estos principios, hermanos, como ustedes lo escucharán de mi boca, van a reiterar la frase manos abiertas. Cada principio reiteraré esta expresión manos abiertas. Para mí, ¿qué comunica la expresión manos abiertas que me escucharán? Comunica, hermanos, que los cristianos, cuando planeamos, siempre tenemos que hacerlo así, con manos abiertas, es decir, siempre abiertos a la idea de que Dios al final encaminará todo para sus propósitos y no para los míos. Eso es planear con manos abiertas. Reitero, estoy usando esta expresión, o usaré esta expresión manos abiertas, para indicar o comunicar la idea, hermanos, de que en nuestra planificación cristiana, día a día, tenemos que estar siempre abiertos a la idea de que Dios finalmente siempre encaminará todo al cumplimiento de sus propósitos. Y hermanos, eso puede implicar, no siempre, pero a veces puede implicar cambios drásticos y frustrantes para nuestras vidas. Saber que Dios encaminará nuestros planes para sus propósitos muchas veces será frustrante para nosotros. A veces implicará cambios radicales que terminan en una dirección muy distinta a nuestra expectativa o a lo que teníamos en mente al planear lo que estábamos planeando. Pero hermanos, por eso planear con manos abiertas reduce el impacto de la frustración en nuestra vida. Por eso cuando planeamos siempre habrá que hacerlo con manos abiertas, es decir, abiertos a la idea de que finalmente Dios encaminará todo al cumplimiento de sus propósitos y que eso puede implicar para mí o para usted, puede implicar para nosotros cambios drásticos y frustrantes, pero que si planeamos con manos abiertas, esa frustración puede reducirse y más bien redundar en la gloria de Dios. Muy bien, hermanos.
Vamos a poner nuestros ojos y nuestra mente allí en el versículo 1 de Proverbios 16. Y el primer principio de 3 que nos ayuda a planificar piadosamente es precisamente uno que encontramos aquí. Y es, hermanos, planificar con manos abiertas por causa de la soberanía de Dios. Otra vez, el primer principio para una planificación piadosa implica planificar con manos abiertas por causa de la soberanía de Dios. Ese es el primer principio de una planificación piadosa. Planificamos con manos abiertas por causa de que Dios es soberano. Y eso se ve ya desde la primera línea. Sin embargo, vamos a ir analizando parte por parte. Noten que en el versículo 1 dice, del hombre son las disposiciones del corazón. La palabra disposiciones, usted puede adecuadamente traducirla como planes o propósitos. Si lo traducimos así, entonces esa primera línea, el verso 1 diría, del hombre son los planes del corazón. Como notarán, entonces, ¿qué parte del ser humano es la que planea? El corazón, ¿correcto? Muy bien. Entonces, del hombre son las disposiciones del corazón. Eso quiere decir, hermanos, esa afirmación de este proverbio quiere decir que el hombre puede planear, que no es malo que el hombre planee. Del hombre son los planes del corazón, no es pecaminoso. El hombre puede planear, no está mal, porque del hombre son las disposiciones del corazón. De hecho, la idea de este versículo es más radical, porque no es solamente que el hombre puede planear, sino que el hombre debe planear. Cuando la Escritura dice aquí del hombre son los planes del corazón, lo que la Escritura quiere comunicar es que es propio del ser humano planear. Es una actividad esencial del hombre porque fue hecho a imagen y semejanza de Dios. El hombre que no planea es semejante a un animal. Y esto es una afrenta contra el Creador que nos hizo diferentes a los animales. A nosotros el Señor nos dotó de capacidades morales, pero también de capacidades naturales, como razonar, experimentar afectos y tomar decisiones. Así que el hombre que no planea no hace honor al Creador. Por eso es propio del hombre planear, porque fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Y Dios planea, por tanto, los seres humanos debemos planear para reflejar su imagen, hermanos. Sin embargo, el hombre que planea, ustedes y yo, tenemos que recordar una poderosa verdad al hacerlo. Y es la que aparece en la parte B del primer versículo. Más o pero. Más o pero. Es decir, es propio del hombre planear, pero. Hay un pero, hay una advertencia allí. Es adecuado, es honroso que el hombre planee, pero de Jehová es la respuesta de la lengua. Ese pero es muy importante aquí. Como seres humanos debemos planear sin olvidar que al final la respuesta de nuestros planes corresponde ¿a quién? A Jehová. Ahora, tenemos que definir, hermanos, si la lengua de esta línea del versículo 1 es la lengua de Dios o es la lengua nuestra. Los comentaristas, los teólogos están, digámoslo así, divididos en cuanto a la identificación de esa lengua. ¿Es la lengua de Jehová la que da la respuesta o es la lengua del hombre la que al final terminará diciendo lo que Dios quiere que se diga que antes se planeó? ¿Me estoy haciendo entender, hermanos? Debemos definir si es la lengua del hombre o si es la lengua de Jehová. Sea lo uno o sea lo otro, la verdad sigue siendo en esencia la misma, que al final el hombre no podrá
determinar lo que planeó para su propia voluntad y propósitos. Al final, nuestros planes redundarán en que Dios cumpla sus propósitos. Sin embargo, hermanos, creo que hay pasajes que nos pueden dar claridad en cuanto a si es la lengua de Jehová allí o si es la lengua del ser humano. Reitero, si es la lengua de Jehová, lo que el texto está diciendo es que aunque nosotros planeemos, al final, ¿qué ocurrirá? Lo que Dios decretó. Y si es la lengua del hombre, lo que significa este pasaje es que nosotros al final hablaremos lo que planeamos, pero lo que hablemos será lo que Él decretó. Entonces, en esencia, la idea es la misma. Sin embargo, hermanos, quiero que miremos, por ejemplo, Proverbios capítulo 19. Y vamos al versículo 21. Proverbios capítulo 19, 21. Dice así este proverbio: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, casi que este es un pasaje paralelo al que leímos, mas el consejo de Jehová permanecerá, entiéndase consejo como decreto. El decreto de Jehová permanecerá. Ahora, no sé si notaron la similitud que hay entre el pasaje que estamos considerando y este. Hay una evidente similitud. Son proverbios sinónimos. Pero noten que la segunda línea, en lo que en el capítulo 16 es la lengua de Jehová, aquí es llamado como el consejo de Jehová o el decreto de Jehová que permanece. Esto nos da una indicación de que muy probablemente la lengua de la que se habla en 16.1 es la de Jehová, es su decreto, lo que Él decretó. Miremos más volviendo a Proverbios 16. Ahí en Proverbios 16, el verso 9, encontramos algo interesante. El corazón del hombre piensa su camino. Nuevamente hay un proverbio aquí sinónimo del que estamos considerando. Y miran en segunda línea: mas Jehová endereza sus pasos. ¿No? Hay una acción aquí soberana de Dios en los planes humanos, ¿correcto? Y el final de este capítulo, miren cómo termina, verso 33. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella, ¿correcto? Notamos una vez más en estos proverbios sinónimos al que estamos considerando que finalmente el decreto de Dios se cumple, planeemos lo que planeemos. ¿Es correcto, hermanos? Así que quiero que asumamos que la lengua del versículo 1 es la lengua de Jehová y se refiere a su decreto. Que aunque planeemos lo que planeemos, al final el decreto de Dios, eso que Él ha hablado eternamente una vez, finalmente sucederá. ¿Correcto? Planeemos lo que planeemos. Finalmente ocurrirá lo que eternamente su decreto determinó que habría de suceder. Planeemos lo que planeemos. Pero eso no significa que no debamos planear, porque del hombre son los planes del corazón. Hay que hacer el ejercicio de honrar a Dios, porque nos hizo imagen y semejanza suya, pero con manos abiertas, sabiendo que Dios es soberano. Hermanos, cuando planeamos de esta manera, generalmente Dios va a frustrar nuestros planes. Generalmente Él va a frustrar lo que pensamos. Pero hermanos, cuando lo hacemos con manos abiertas, considerando que al final ocurrirá lo que Él ha decretado, entonces nuestra frustración, ¿qué va a ocurrir? Va a disminuir considerablemente y nos va a llevar a alabar su nombre por ser el Dios soberano. Muy bien. Ahora, me gustaría considerar un aspecto controversial en este primer versículo, ya que hemos visto que la lengua de Dios, que es su decreto, al final prevalece y permanece. ¿Cómo funciona esto cuando el hombre planea pecar? Y no solo me refiero al impío,
sino también cuando ustedes y yo como creyentes planeamos pecar, porque ustedes y yo también a veces planeamos pecar. ¿Cómo funciona eso cuando nuestro plan es pecar contra Dios? ¿Acaso Dios ha decretado que el hombre peque como si los hombres fueran criaturas inocentes que no quieren pecar, pero que Dios los obliga por su decreto a hacer algo contra su voluntad y terminan pecando? Hermanos, de ninguna manera. Primero, hermanos, es importante tomar en cuenta cuál es el deseo natural del ser humano. Por ejemplo, miremos Proverbios 21. Proverbios 21:10, la primera línea o la parte A dice así: el alma del impío desea el mal. El alma del impío desea una cosa, y es el mal. Y hermanos, la Escritura dice que ¿desde cuándo el ser humano es impío después de la caída? Muy bien, el Salmo 58 dice que el hombre es impío desde la matriz. Es decir, que desde la matriz todos deseamos solo una cosa: hacer el mal. Y aunque a los ojos de los hombres el impío haga algo bueno, realmente en su interior está pecando siempre contra Dios, aún con sus obras, entre comillas, buenas, porque no lo hace con un corazón para la gloria de Dios, comenzando por ahí y sumando otros factores. Así que, hermanos, cuando el hombre peca, no peca porque Dios lo obligue a pecar, sino peca por su propia voluntad. Eso es importante entenderlo, hermanos. Peca por su propio deseo. Y por eso el ser humano es responsable ante Dios y ante los hombres de sus actos pecaminosos. Y también, hermanos, el hombre por esto debe asumir siempre consecuencias. En diferentes grados, pero el hombre siempre debe asumir consecuencias de sus pecados porque es responsable de ellos. Pecamos, hermanos, por nuestra propia voluntad, por nuestro propio deseo, porque el deseo del impío es siempre hacer el mal, y aún entre creyentes, cuando pecamos, es por nuestra propia voluntad, por nuestro propio deseo. Sin embargo, hermanos, y aquí viene el punto del verso 1 de Proverbios 16, sin embargo, el hombre no es libre, aunque el hombre es el que peca por su propio deseo y voluntad, el hombre definitivamente, hermanos, no es libre para decidir si el pecado que planea podrá ocurrir o no. Ojo a este punto, es importante. Aunque el hombre planee pecar y lo hará por su propia voluntad, el hombre no es libre para decidir si podrá hacerlo o no. Esto corresponde a Dios, el soberano. ¿Vamos bien, hermanos? Reitero, aunque el ser humano planee pecar, no haga pecado, sino planee pecar, no podrá decidir si su plan podrá ser llevado a cabo. Eso depende del decreto de Dios, si Él decidió integrar a sus propósitos pecados, porque Dios sí integra soberanamente los pecados de los hombres para que cumplan sus propósitos. Él es soberano. Así que del hombre es planear el pecado, de Dios es decidir si lo que planea verá la luz o no la verá jamás. Esto es importante entenderlo, ¿correcto, hermanos? Y tampoco el hombre es libre de decidir su pecado que planea, qué producirá.
El hombre tiene una expectativa, pero no es libre para decidir su pecado qué producirá en la historia. Eso le corresponde al Dios soberano. Hermanos, y esto también aplica para el caso de Satanás y de sus ángeles. Todo pecado hecho por Satanás y por sus ángeles, todo mal que ellos planeen, verá la luz o no, dependiendo del decreto eterno de Dios. Así que, hermanos, Dios ha decretado, y esto va en consonancia con lo que estamos viendo ahí en Proverbios 16, mas de Jehová es la respuesta de la lengua, es decir, de Jehová es el decreto. Esa es la idea, ¿no? De Jehová es el decreto. Ocurrirá solo lo que Él ha decretado. Ocurrirá en la forma en que Él lo decretó. Ocurrirá en los límites que Él lo decretó. Ocurrirá en el tiempo en que Él lo determinó. Y si no lo decretó, nunca ocurrirá, aunque el hombre lo desee y lo planee con todo su corazón. Por ejemplo, hermanos, sabemos que Dios ha decretado, esto que estoy diciendo, qué plan pecaminoso ocurrirá y también qué plan pecaminoso no ocurrirá. Por ejemplo, ustedes recordarán a Balaam del Antiguo Testamento, ¿verdad? Muy bien, Balaam, quien persiguió el premio del mal, el dinero, quiso maldecir a Israel. Lo quiso, lo buscó por la recompensa económica que el rey Balac le sugirió, le prometió, pero ¿pudo maldecir a Israel? No. Cuando fue a maldecir, ¿qué pasó con su boca? Hubo bendición, ¿correcto? Entonces es Dios el que decide en su decreto eterno qué planes pecaminosos verán la luz y cuáles no. Aunque Balaam lo intentó, se le trabó la lengua y bendijo a Israel, por decirlo de alguna manera. Y entonces, este es un caso en donde Balaam tuvo un plan en su corazón, mas la respuesta final fue de Jehová, ¿cierto? Pero interesantemente, más adelante, en el decreto de Dios, ¿qué si había hecho él, es decir, Dios, pensando en lo que Balaam estaba planeando? Más adelante, Balaam aconseja a Balac enviar mujeres moabitas que tentasen a los hombres de Israel, y sucedió. Así que Dios en su decreto concedió que un pecado planeado de Balaam no ocurriera en un momento, pero por su propósito eterno sí concedió y ordenó que otro pecado planeado de Balaam sí ocurriera en otro momento. Mis hermanos, porque de Jehová es la respuesta de la lengua. De hecho, también la Biblia nos enseña, hermanos, que Dios ha decretado incluso los límites de los pecados que Él deja que se realicen en su decreto eterno. Los límites, su forma, su intensidad, ¿cierto? Por ejemplo, ustedes ven en Job que Dios le dice a Satanás, o le da permiso de tocar la vida de su siervo, ¿cierto? Pero ¿qué le dice? Pero no toques su vida. ¿Notan al Dios de decretos? Al Dios soberano. Satanás seguramente planeaba ¿qué? Acabar con él por completo. Dios le dijo, tócalo, pero su vida consérvala. Así que Dios incluso decreta la intensidad del pecado que Él permite que ocurra para sus propósitos. Y todos sabemos que esto tenía un propósito hermoso en la vida de Job de parte de Dios. Entonces Él también decreta los límites de los pecados que Él en su propósito eterno y en su decreto quiere que ocurran. Hermanos amados, pero también Dios ha decretado incluso el tiempo en que Él quiere que ocurran los planes pecaminosos, esos que Él permite que vean la luz, ¿cierto?
Por ejemplo, ustedes recordarán en el Evangelio de Lucas una parte donde dice que los principales sacerdotes y los escribas planeaban asesinar a Jesús, pero dijeron no en la fiesta de la Pascua. Dijeron no en la fiesta de la Pascua, porque temían al pueblo y no querían hacer alboroto. Pero Dios tenía otro plan. Su decreto había dicho que tenía que ser asesinado en la fiesta de la Pascua, y así fue. Entonces Dios determina conceder que el hombre peque para sus propósitos, pero Él determina también en qué tiempo. Eso no lo puede decidir el hombre. El hombre planea una cosa, pero Dios tiene otros planes según su decreto. Y hermanos, también Dios ha decretado la forma, incluso la forma en que estos pecados que Dios les deja ver la luz deben ocurrir para sus propósitos y para su gloria. Por ejemplo, miren ahí en Proverbios 16:4 lo que leemos. Dice así: todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Para entender esa expresión, hermanos, nos basta con pensar en Faraón. ¿Faraón era un impío o no? Sí, estoy hablando del Faraón del tiempo de la esclavitud de Israel allí en Egipto. Evidentemente, Faraón era un impío, pero la Escritura dice que su corazón fue endurecido por Dios para Dios poder mostrar todo su poder y su gloria a favor de los suyos. Faraón hizo lo que su corazón le impulsó a hacer, pero lo hizo en una forma en que Dios lo tenía decretado, durante el tiempo que lo tenía decretado, para Dios mostrar su poder y su gloria a través de este impío. Así que aún el impío, hermanos, está preparado por Dios para el cumplimiento de sus propósitos. En conclusión, hermanos, el hombre solo puede desear el mal, puede planificar el mal, ¿cierto? Y llevarlo a cabo siempre y cuando Dios haya decretado eternamente que ocurra ese pecado que el hombre planea en su infinita sabiduría. Pero hermanos, el hombre no puede dirigir el curso de lo que planea hacer. Esto le corresponde a Dios el soberano. Los hombres planeamos, pero de ahí en adelante todo lo que sucede, cómo sucede, cuándo sucede, le corresponde al Dios soberano. Por eso, hermanos, el hombre sigue siendo responsable de su propio pecado, pero Dios sigue siendo el soberano, que determina todo lo que sucede para su propia gloria. Y hermanos, por eso es que es importante planear con manos abiertas. Yo estuve dando ejemplos cuando se planea el mal, pero también cuando se planea el bien. Amados hermanos, y hablando de nosotros como creyentes, cuando planeamos lo justo, cuando planeamos lo correcto, cuando planeamos aquello en que hay virtud, en que hay excelencia, todavía tenemos que planear con manos abiertas, sabiendo que al final, ocurrirá solamente lo que Dios en su decreto ordenó que ocurriera, en la forma en que ocurriera, en los límites que ocurriera, en el tiempo en que ocurriera. Y lo que definitivamente Dios no ha decretado que ocurra, jamás verá la luz. Nunca verá la luz. Hermanos, esta primera verdad y este principio, ¿qué debería producir en nosotros? Es decir, planificar con manos abiertas ante un Dios soberano. Debería producir en nosotros adoración, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta verdad debe impulsarnos a adorar a Dios con devoción, al saber, hermanos, al recordar que Él tiene soberano control sobre todo lo que sucede en el universo. Esto debería, hermanos, impulsarnos a adorarlo por sobre todas las cosas.
Pero también esto debería, hermanos, animarnos a la mortificación. ¿Por qué? Porque la verdad de que cuando planeamos, Él sigue siendo el Dios soberano, debería socavar nuestra arrogancia natural. Saber que finalmente ocurrirá lo que Dios ha decretado debería ser un golpe a mi arrogancia o a nuestra arrogancia natural. Ustedes y yo por naturaleza, por causa de la caída, somos arrogantes y pensamos muchas veces que lo que planeamos es lo mejor y que lo llevaremos a cabo a como dé lugar. Eso es ser arrogantes. Y recordar esta verdad que debemos planear con manos abiertas ante un Dios de decreto, soberano, cuya lengua prevalecerá, cuyo decreto prevalecerá, debería, hermanos, llevarnos a la mortificación. Es decir, a ser humildes, a mortificar nuestra arrogancia natural, a no insistir en planes y propósitos sin recordar que Dios es soberano y que ocurrirá solo lo que Él ha decretado, que dé la gloria a su nombre, sea bueno o sea malo a nuestros ojos. Por eso, hermanos, Dios no nos pide a nosotros permiso para hacer lo que Él ha decretado. Ni en las cosas pequeñas, ni en las cosas grandes, Él nos va a pedir a nosotros permiso para hacer lo que Él ha decretado. Incluso Dios, hermanos, puede dañar nuestros planes, romperlos y hacerlos añicos con tal de que prevalezca su plan eterno. Él destruirá nuestros planes cuando estos interfieren con su plan, su decreto. En cosas tan sencillas, hermanos, como usted un día planear ir de paseo y Dios dañarle este paseo porque hay un gran aguacero. Acompáñenme a Job. Job 37. ¿Acaso no ha cambiado Dios sus planes con simples gotas de agua que caen de los cielos? Job capítulo 37. Versículo 6 dice así: porque a la nieve dice, es decir, Dios le dice a la nieve, desciende a la tierra. Entonces, cuando la nieve desciende, ¿quién es el que le ordena descender? Dios. Luego dice también a la llovizna y a los aguaceros torrenciales. Y el verso 7 dice: así hace retirarse a todo hombre para que los hombres todos reconozcan su obra. Ahora debemos comenzar a dar gracias a Dios por sus aguaceros, porque se cumple lo que dice este pasaje. ¿No ven cuando caen aguaceros qué están haciendo los hombres? ¿Están jugando y siguiendo sus vidas normalmente? Están apartados, como dice el verso 7, hace retirarse a todo hombre para que se callen, se queden quietos y piensen en Dios. ¿Y qué tal si un día en que usted planeó un picnic con su familia en el Simón Bolívar, Dios tenía otro plan y era que usted se quede quieto a considerar su obra y manda un aguacero torrencial y daña sus planes y se los despedaza? Pero cuando hemos planeado con manos abiertas, la frustración se reduce y decimos: gloria a Dios por el aguacero. No hay picnic, no hay sol festivo, pero aún el aguacero tiene que hacernos pensar en su obra. Él es soberano y puede dañar nuestros planes más hermosos. Pero a veces tenemos que confesar que cuando esos aguaceros nos han dañado los planes, hemos dicho: ay, preciso ahora. Pues sí, hermanos, es preciso ahora. Era el momento en que Dios lo quería.
Por eso, hermanos, tenemos que planear con manos abiertas ante un Dios soberano, que hace lo que quiere, con quien quiere, cuando quiere, para su propia gloria, hermanos. Y esta verdad, entonces, no debe solo mortificar nuestra arrogancia, sino debe producir paz. Debe producir paz en nosotros. Paz en Él. Porque, hermanos, sabemos que cuando Él cambia nuestros planes o los hace añicos, sabemos, y eso da paz, sabemos que al final está ocurriendo lo mejor. Porque Él no se equivoca. Ustedes y yo sí, pero Él no. Y eso da paz. Cuando no sale lo que esperábamos, cuando nuestras expectativas están frustradas, cuando nuestros planes fueron hechos pedazos por el Señor, podemos tener paz porque sabemos que al final su lengua está mostrándonos su decreto y siempre es perfecto, hermanos, siempre es perfecto. Podemos tener paz al final, porque el resultado de todo lo que ocurre siempre es el mejor. Hermanos, según su sabiduría infinita. Pero también planear con manos abiertas ante un Dios soberano debería ser una nota de advertencia para todos, los cristianos especialmente. Porque Dios ya sabe que es lo mejor en todos los casos, ¿estamos de acuerdo? Pero ustedes y yo no lo sabemos. Así que el hecho de que Él nos diga que su respuesta prevalecerá al final, planeemos lo que planeemos, debe ser una nota de advertencia en la que Dios nos está diciendo: yo sé que es perfecto, pero tú no lo sabes, descúbrelo. Es una nota de advertencia. No es como quien va por la vida improvisando porque Dios es soberano, entonces puede hacer lo que quiera. Cuidado, es una nota de advertencia, esa línea que dice: mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Porque, reitero, hermanos, Dios nos está comunicando también con esto, que Él ya tiene una decisión tomada eternamente, pero que es nuestra responsabilidad coincidir con Dios. Más vale que planeemos lo mejor posible bajo sus principios para coincidir con Dios. Así que no podemos andar por la vida saltando como princesas y haciendo lo que queremos porque Dios es soberano. No, hermanos, tenemos que andar con temor y temblor, paso a paso, lentamente, diciendo: Señor, tú ya sabes qué es lo mejor con eso que estoy planeando, pero yo quiero saberlo, Señor, quiero descubrirlo, quiero coincidir contigo. Por eso, principios generales para una planificación piadosa. Y lo primero que el Señor nos está mostrando es: nunca planees con manos cerradas, planea con manos abiertas, sabiendo que yo soy soberano y que mi consejo prevalecerá al final. Pero por eso necesitamos también leer el verso 2. Volvemos allí a Proverbios 16. Y quedamos en nuestra mente con esa nota de advertencia, ¿no? Dice el verso 2: todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Hermanos, aquí encontramos el segundo principio de una planificación piadosa. Y es este: planificar con manos abiertas por causa del engaño de nuestro propio corazón. Entonces ya hay dos principios. Primero, planificar con manos abiertas por causa de que Dios es soberano. Pero ahora el Señor nos muestra que también hay que planificar con manos abiertas por causa de un pequeño problema. Tenemos un corazón engañoso, perverso. Y esto afecta a nuestra planeación, hermanos. Porque como dice el texto, todos tenemos la inclinación a creer que nuestros planes son maravillosos y son perfectos y son lo mejor, que somos tan inteligentes que no hay plan mejor
que el de nosotros. Incluso a veces nos vemos diciéndole a Dios en nuestra mente: Señor, yo lo hubiera hecho así. Yo no hubiera hecho esto así como tú lo estás haciendo. Señor, hubiera sido perfecto que lo hubieras hecho así. Todos tenemos la inclinación a creer que nuestros pensamientos son los más hermosos, rectos, limpios, que nuestros planes son mejores. Estamos en una reunión y no escuchamos a los demás porque queremos que nuestra voz prevalezca, porque los demás no saben lo que dicen. Mis planes son los mejores, yo pienso mejor, nadie sabe, yo sí sé. Pero Jehová es el que pesa los espíritus. Él sí sabe. Por eso, hermanos, estamos llenos de frases como: cree en ti mismo, sigue los dictados de tu corazón, la verdad está en ti. Hermanos amados, todas estas frases son peligrosas y evaden una realidad, hermanos, y es que tenemos un corazón engañoso y perverso. Y en ese engaño y perversidad siempre estaremos inclinados a decir: mis caminos son limpios, son rectos, esto que planeo es lo mejor, así tiene que ser. Por esta razón, hermanos, al planear o al planificar, necesitamos atesorar esta advertencia. Cuidado contigo mismo. Siempre, hermano amado, que planee, siempre que planeemos, atesoremos este segundo principio: puedo estar equivocado. Puede ser que me parece perfecto, pero hay algo que no estoy viendo y no coincidirá tal vez con lo que Dios ha decretado eternamente. Siempre tenemos que confrontarnos con esta realidad. Cuidado con nuestro corazón, hermanos, al planear. Es engañoso, es perfecto. Y hermanos, no siempre y generalmente no discernimos las verdaderas intenciones que hay allá en las subcapas de nuestro corazón. Hay que estar alertas. Miren por favor el Salmo 19 conmigo. Salmo 19. Dice el versículo 12 del Salmo 19: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Pasajes como este, porque son varios, nos exponen una verdad importante, hermanos. Y es que podemos identificar nuestro pecado, nuestros errores, pero no todos. No todos. Siempre habrá algo que no estamos viendo, porque tenemos un corazón engañoso, perverso. Y de alguna manera lo que deja ciertos pecados bajo la sombra en nuestro corazón es que estamos inclinados a creer que lo que planeamos es perfecto, bueno, excelente. Porque volviendo a Proverbios 16, dice: todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová es el que pesa los espíritus. Hermanos, esa segunda expresión, Jehová pesa los espíritus, entonces es importante, porque nos dice que Dios es el único que conoce las verdaderas y completas intenciones del corazón humano cuando éste planea algo. Dios es el único que puede ver de manera perfecta las intenciones que subyacen en el corazón del que planea. Él puede ver allí. Y Él sí puede saber cuando una intención es buena y cuando una intención es mala, aunque ustedes y yo creamos que nuestros planes son maravillosos. Miremos Proverbios 21:2.
Todo camino, dice Proverbios 21:2, todo camino del hombre es recto en su propia opinión. Otra vez, estamos inclinados a pensar que lo que planeamos está muy bien y es perfecto, pero Jehová pesa los corazones, y aquí a lo que en 16 se llamó espíritu se le llama corazones, correcto. Dios pesa los espíritus o los corazones. ¿Qué significa eso, hermanos? Significa que Dios tiene una balanza. Estoy hablando en términos metafóricos. Estoy hablando de su conocimiento infinito. Dios tiene una balanza y allí coloca cada corazón que planea. Se está planeando un viaje. Vamos a colocarlo en la balanza. Y allí, hermanos, ese corazón en la balanza de Dios revelará realmente lo que hay en las subcapas bajo ese plan. Esta balanza que Dios tiene muestra, hermanos, con precisión lo que el ojo humano no puede ver, hermanos. Las verdaderas intenciones en los planes. Así que, hermanos, pesar los espíritus o los corazones comunica la idea, hermanos, de que Dios es el único que conoce las verdaderas y las más profundas intenciones del corazón. Dios sabe qué planes son bien intencionados y Dios sabe qué planes son malintencionados, en una forma en que usted y yo nunca vamos a poder entender. ¿Quién conocerá sus propios errores? Pero todos los caminos del hombre son limpios en sus propios ojos y en su propia opinión. Este ojo no puede ver todo lo que hay en las subcapas de nuestro corazón y de nuestro espíritu, y por eso cuando planeamos lo que sea, la cosa más mínima, tenemos que hacerlo con manos abiertas por causa de nuestro engañoso corazón y decir: Señor, me parece que este plan está hermoso, es bueno, pero Señor, puedo estar sinceramente equivocado. Por favor, muéstrame. Por favor, hazme coincidir con tu decreto eterno. Esto es planear piadosamente, hermanos. Pero si usted y yo somos de los que planeamos y salimos sin oración, sin consideración de estas verdades, vamos, hermanos, por la vida en oscuridad, danos golpes a izquierda y derecha, tropezando una y otra vez. Y hermanos, Dios conoce las verdaderas intenciones porque Él ha decretado todo lo que ha de suceder. Por eso Él conoce las verdaderas intenciones. Porque Él ha decretado que todo, el bien y el mal que hay en el mundo, suceda para su propia gloria. Por eso Él sabe todo. Por eso, hermanos, Dios sabe cuando hay planes malintencionados y Él ejercerá su decreto sobre esa mala intención. Déjenme darle ejemplos de eso. Miren, hay planes malintencionados que podrían materializarse en acciones pecaminosas, pero que Dios nunca les permite realizarse. Así que Dios ve la intención eternamente y eternamente ha ejercido su decreto y ha dicho: sucederá o no sucederá, ¿correcto? Y hay malas intenciones que podrían llegar a materializarse en un acto pecaminoso, pero Dios en su decreto ha dicho: nunca verás la luz. Eso le pasó a Sennacherib en Isaías. Sennacherib planeó destruir a Judá, lo planeó, pero pudo. Antes de que lo lograra, Dios lo mató. Él lo planeó, pero en el decreto eterno no era el tiempo de Judá. También, hermanos, hay planes malintencionados que podrían materializarse en acciones pecaminosas y que Dios sí les concede realizarse. Es el caso de Nabucodonosor. Ustedes saben, hermanos, que Nabucodonosor, siendo impío, planeó la destrucción de 2 lugares. Hizo brujería con las vísceras del pescado y la brujería le dio hacia Jerusalén y se fue a destruir Jerusalén. Él pensó en su maldad que sus planes van surtiendo efecto y éxito, pero no sabe que está siendo controlado por el Dios soberano, que vio una mala intención en Nabucodonosor y que en su decreto eterno
había decidido que Nabucodonosor destruyera Jerusalén. No fue Nabucodonosor, fue el decreto eterno de Dios. Pero también, hermanos, la soberanía de Dios se ejerce sobre los planes bien intencionados y ejerce su decreto en ellos. Por ejemplo, hay planes bien intencionados que podrían materializarse en acciones pecaminosas. Ojo, hay planes bien intencionados que podrían materializarse en acciones pecaminosas. Esto quiere decir que no siempre las buenas intenciones resultarán en acciones justas. Muchas veces las buenas intenciones se materializan en actos pecaminosos, pero Dios aún así no les concede realizarse. Por ejemplo, eso le pasó a los habitantes de Keila, si recuerdan allí el suceso. Los habitantes de Keila tenían una buena intención y era obedecer al rey Saúl, y por tanto, en su lealtad al rey Saúl, entregarían a David a sus manos. Ellos creían que estaban haciendo algo leal con su rey, bien intencionados. ¿Dios les permitió hacer eso? No, de ninguna manera. Le advirtió a David: David, si te quedas en Keila, los ciudadanos te entregarán. Y aunque tenían la intención buena de obedecer a su rey Saúl, buena para ellos, no era el plan de Dios y nunca sucedió, porque era una buena intención que se materializaría en un acto pecaminoso, porque Dios había escogido a David como el rey de su pueblo, aunque todavía no estaba ejerciendo hasta que Saúl no muriera. ¿Correcto, hermanos? Miren cómo Dios ejerce su decreto en todas estas situaciones. Pero también, hermanos, hay planes bien intencionados que podrían materializarse en acciones pecaminosas y que Dios sí les concede ver la luz o realizarse. Eso le pasó a Saúl. Saúl tuvo una buena intención al dejar parte del ganado de los amalecitas, cuando Dios le había dicho: destruye todo. Pero él tuvo una buena intención y que le dijo al profeta Samuel: Señor mi rey, he obedecido al Señor, o más bien le dijo: mi Señor, he obedecido al rey de los ejércitos. Eso piensa Saúl, porque piensa que tiene una buena intención. Y dice: he dejado parte del ganado de los amalecitas para sacrificar a nuestro Dios. Buena intención que se materializó en un acto pecaminoso, pero Dios en su decreto ordenó que sucediera, porque quería juzgar a Saúl de la manera más triste, porque así fue la caída de Saúl. Es su decreto. Hermanos, incluso en la Biblia podemos encontrar casos de buenas intenciones que pueden materializarse en acciones justas, pero que Dios en su decreto no permite que vean la luz. Ojo a eso. Buenas intenciones que podrían materializarse en acciones justas, pero que Dios dice: no sucederás, aunque sea una acción justa y bien intencionada. A Pablo le pasó eso. Pablo tenía la intención de ir hacia Asia en un momento de uno de sus viajes misioneros, y la Biblia dice: el Espíritu Santo se lo impidió. Si Pablo hubiera llegado ahí, conociendo a Pablo, hubiera hecho un trabajo de misionero excepcional, pero Dios no quiso. ¿Notan, hermanos, la soberanía de Dios en todos estos asuntos? Luego él piensa ir a Bitinia, no a perder el tiempo, está planeando bendecir con lo que Dios le ha dado a Bitinia, y ¿qué dice? Y el Espíritu se lo impidió. ¿Por qué? Porque lo estaba echando hacia Europa. No quería que Pablo se quedara acá, aunque hubiera hecho un gran trabajo. Dios no lo quería así. Es su decreto. Es el Dios soberano. Entonces, hermanos, miren, ante esa multitud de posibilidades, ¿qué podemos decir? No sabemos nada.
Por eso tenemos que desprendernos en las manos del Señor, tener cuidado con nuestro engañoso corazón, porque, hermanos, de lo contrario, vamos a estar muy frustrados, pero sobre todo, vamos a hacer cosas que, aunque están en el decreto de Dios, nos traerán gran dolor y sufrimiento en el proceso. Ya veremos eso. En conclusión, hermanos, entonces, el único que conoce las verdaderas intenciones del corazón es Dios, quien pesa los espíritus y ejerce su decreto en esas intenciones. Por esta razón, hermanos, al planificar necesitamos desconfiar de nosotros. Ya tenemos dos grandes principios de planificación piadosa. Uno, planificar con manos abiertas por causa de que Dios es soberano, y otra, planear con manos abiertas por causa de nuestro engañoso corazón. No podemos aferrarnos a un plan, porque podemos estar sinceramente equivocados. Entonces, ¿qué nos queda? Tercer principio, versículo 3 de Proverbios 16. Dice Proverbios 16:3, encomienda a Jehová tus obras y, promesa, tus pensamientos serán afirmados. Claro, hermanos, es decir, al ver ese panorama tan desolador del verso 2, podríamos concluir, no, si tenemos un corazón perverso, ¿para qué planear? Pero del hombre son los planes del corazón, es decir, tenemos la responsabilidad de planificar. Claro, con esos principios. Dios es soberano, su decreto permanecerá, y tu corazón es engañoso, ten cuidado con él, pero hay que planear, hay que seguir planeando. Pero ese tercer principio es precioso. Frente al engaño de nuestro corazón y frente a la verdad de que Dios es soberano, entonces nos corresponde encomendar a Jehová nuestras obras. Y lo que el Señor promete hacer es que tus pensamientos serán afirmados. Hermanos, quiero que noten en el versículo 3 un cambio que ocurrió respecto a los dos versículos anteriores. Y es que en el versículo 3 pasamos de la planeación a la acción. ¿Por qué? Porque el versículo 3 dice, encomienda a Jehová tus acciones. La palabra obras en el hebreo significa trabajo, oficio, actividad, acciones. Así que en el versículo 3 pasamos de la planeación en el corazón a las acciones. ¡Qué interesante! Mientras los versículos 1 y 2 nos hablaron de disposición en el corazón, de espíritu pesado por Dios, en el versículo 3 se nos habla de obras, acciones, hermanos. Y noten que en el versículo 3 lo que hay que encomendar al Señor no son los pensamientos, sino las acciones. Esto es muy interesante. Nos enseña algo sobre la planificación, hermanos. Lo que hay que encomendar son las acciones resultantes de los pensamientos que planearon, no los pensamientos planeados. Déjeme explicarle un poco eso. Es que, hermanos, aquí lo que se promete es que Dios va a afirmar los pensamientos, pero mientras el hombre empezó a tomar acciones que había planeado. Es interesante, porque lo que el Señor nos está diciendo entonces es que el hombre que planea debe pasar a la acción. Es decir, Dios no quiere que nos quedemos solo en sueños, ilusiones y vanidades. Él quiere que nuestros planes se concreticen, se lleven a cabo, pero después de haber considerado que Él es soberano y que nuestro corazón es engañoso. Después de eso, hágale. Comience a tomar acciones, pero mientras las toma, cuidado. Vaya encomendando a Dios paso a paso lo que está haciendo. Tome una primera acción hacia lograr esto que estoy planeando. Di un segundo paso, estoy dando un tercero. En cada paso, dice aquí, encomienda a Jehová esas acciones. Y en ese momento, lo que sugiere el proverbio es que el hombre todavía no sabe
si hacia donde va a coincidir con quién, con Dios, sino que vaya actuando, porque ya va actuando como quien sabe que Dios es soberano, ya va actuando con cautela porque su corazón es engañoso, pero pasó la acción y mientras va actuando, va con cautela y va encomendando al Señor esa acción. Señor, haré esto hoy. Eres soberano, puedo estar sinceramente equivocado, busco tu rostro, no veo que esté violando tu palabra, Señor. He orado a ti, voy a dar este paso. Y así, segundo paso, tercer paso hacia obtener lo que se ha planeado. Y en el camino de buscar a Dios, Él va a hacer algo interesante. Va a afirmar nuestros pensamientos. Va a llegar el momento en que llega la convicción en una dirección. Sé que ustedes y yo quisiéramos escuchar la voz de Dios antes de dar un paso y decir, hijo, es por ahí. Pero no es tan así como funciona, hermanos. Es ve buscándome, ve buscándome, ve buscándome y yo te voy dando, te voy dando. Pero quisiéramos, hermanos, saber la voluntad de Dios completa antes de hacer algo, ¿verdad? Pero ¿cómo buscaríamos a Dios si fuera así, hermanos? ¿Cómo sacaríamos tiempos de ayuno y de oración? Porque no sabemos qué decisión tomar respecto al estudio, al trabajo, a con quién me casaré, a las decisiones del día a día, de la crianza, del matrimonio. ¿Cómo lograríamos consagrarnos al Señor y encontrar su rostro y obtener su sabiduría si el Señor nos diera su voluntad antes de hacerla? No funciona así, hermanos. Funciona como dice el verso 3. Hazle, camina, da pasos de fe, espera en mí que me voy a comunicar contigo, pero requisito, encomienda a Jehová tus acciones. Esto es orando, ayunando, estudiando la palabra, pidiendo consejo y del paso. Y luego vuelves a orar y vuelves a sacar tiempos de ayuno y vuelves a estudiar la escritura y pides consejos de hombres sabios y das el segundo paso. Esto no es como estamos acostumbrados a hacer los colombianos, como hacemos los colombianos. Malicia indígena, hágale. No es así, hermanos. No es con malicia indígena. Y nos acostumbramos así, hermanos, desde pequeños. Tenemos un examen al otro día, nos la pasamos jugando el día anterior y decimos, mañana veré qué hago. No es así, hermanos, que planifica alguien piadoso. Alguien piadoso es temeroso y va dando pasos en oración, encomendando al Señor. Señor, no sé si es por este camino, pero estoy dando un paso de fe, he recibido consejo, te he buscado, Señor. He visto que no estoy violando un principio de tu palabra y ya, vamos actuando, encomendando hacia nuestras acciones y en algún punto del proceso, ¿qué promete hacer Dios? Afirmaré tus pensamientos, es decir, te daré convicción de que es por ahí, que usted tal vez lo ha experimentado, usted va dando pasos y llega un momento que dice, definitivamente tengo que ir por aquí, pero eso viene precedido de oración intensa, de estudio de la palabra, de búsqueda de consejo, porque si no, hermanos, entonces el Señor cumplirá su decreto, pero yo sufriré. Y yo asumiré las consecuencias. Así que, hermanos, encomienda a Jehová tus acciones y en el camino tus pensamientos serán afirmados. Nos habla de este tercer hermoso principio de planificación que podemos llamarlo así, planificar con manos abiertas por causa de discernir o por causa de la necesidad de discernir la guía de Dios. Entonces son tres principios en la planificación piadosa. Planificar con manos abiertas porque Dios es soberano, su decreto permanecerá. Pero también planear con manos abiertas por causa de nuestro engañoso corazón. Una nota de advertencia.
de cuidado. Pero hermanos, también planificar con manos abiertas por causa de que finalmente necesitamos coincidir con Dios. Necesitamos conocer su guía. Discernir hacia dónde nos está guiando Dios en el día a día con las decisiones que estamos tomando, hermanos. Así que, hermanos, esto es supremamente interesante porque el hecho de tener un corazón engañoso hace necesario que exista el versículo 3, ¿lo notan? Por eso hay 3 principios ahí interesantes. Vamos a poner un ejemplo aquí básico. Vamos a suponer que un joven creyente, un joven cristiano está planeando casarse, pero tiene 2 chicas en mente. 2 jovencitas. Y él planea casarse, pero tiene esta disyuntiva y quiere conocer la dirección del Señor. Y vamos a suponer que ese joven hoy escuchó esta enseñanza. Entonces empieza a lidiar con estos principios. Dios es soberano, ¿correcto? Entonces, al final, Señor, sea cual sea, la que escoja, ¿cierto? Tu propósito prevalecerá. Eso piensa el joven, ¿cierto? Que escuchó esta enseñanza y quiere aplicar estos principios. Señor, al final, con la que quede de esas 2, Señor, tu consejo prevalecerá, tu plan no será frustrado. Escoja la que escoja, no frustraré tu plan. ¿Está pensando bien ese joven? Hasta el momento sí, ¿cierto? Es una verdad evidente en las Escrituras, ¿cierto? Pero dijimos que hay una nota de advertencia. Pero el joven tiene un corazón, ¿qué? Engañoso. Entonces, él tiene que considerar el segundo principio. Y dice, pero Señor, hacia donde me vaya direccionando en alguna de estas 2, puedo estar sinceramente equivocado. Señor, guárdame. Señor, no voy a confiar en mis deseos y en mis instintos porque podría estar sinceramente equivocado. Entonces, tal vez el joven de las 2 está más inclinado por la más bonita. Y no estoy diciendo que la más bonita sea la menos piadosa. Solo que en su corazón tal vez él está inclinado por la más bonita y tratar de justificar que ella debe ser, ¿no? Pero él, ¿qué tiene que pensar? Mi corazón es engañoso. Es engañoso. Puedo estar equivocado, Señor. Tengo inclinación por esta, porque tiene el cabello que me encanta y los ojos que me gustan, pero puedo estar sinceramente equivocado, Señor. Guárdame. Ojalá sea esa, pero quiero coincidir contigo, Señor. Quiero coincidir contigo. Di cuál de las 2. Bueno, eso es una decisión que le corresponde al hombre, pero todo tiene el sello del decreto de Dios. Ahora, si este joven sigue con este principio, lo próximo que hará es, ya sabiendo que su corazón es engañoso y que Dios es soberano, ¿qué empezará a tomar? Acciones, porque Dios no quiere que nos quedemos solo en sueños e ilusiones. A ver, está aprendiendo a casarse, tome acciones. Entonces, este joven, ¿qué hará? Tomar acciones piadosas, para que puedan ser encomendadas a Dios. Un joven que empieza a tomar acciones impías no puede encomendar a Dios sus obras. ¿Ya? Las obras que se pueden encomendar a Dios son las que están precedidas por los principios escriturales que vimos hoy. Acciones piadosas. Entonces, este hombre, ¿qué va a hacer? Primero, él mismo se preparará, tomará acciones. Si de pronto no tiene trabajo, pues ¿qué hará? A buscar trabajo. Si no tiene un ahorro, hará un ahorro. Si no tiene una casa, intentará de pronto comprar una, etcétera, hermanos. Se fortalecerá como un líder espiritual, se fortalecerá como un líder financiero de su hogar, se fortalecerá como el líder afectivo de su hogar y tomar acciones para llegar a eso. Otra acción es que se mostrará amigo de las 2 chicas. El que quiere tener amigos, ha de mostrarse amigo. Entonces, empezará una acción piadosa de darse a conocer y de conocer a las 2 jóvenes que tiene en mente. Amistad piadosa, sincera, no de coqueteo. Acciones piadosas que puedan ser encomendadas a Dios.
¿Cómo un coqueto puede encomendarle eso al Señor? Señor, estoy coqueteándole a las dos, bendice por favor esto. No es posible. Solo las obras justas pueden ser encomendadas al Señor. La amistad verdadera puede ser encomendada al Señor. Señor, estoy mostrándome amigo sinceramente, guardando los límites, no estando siempre con esta persona para no dar falsas expectativas. Señor, guíame en este paso. Señor, ayúdame a fortalecerme financieramente. Va encomendando sus acciones. Señor, dame un buen trabajo. Señor, concédeme hacer un ahorro, etcétera. Va encomendando al Señor, saca tiempos de ayuno y oración, pide consejo a hombres sabios. Esto es todo un proceso, hermanos, piadoso. Y en ese paso a paso, este joven entonces orará, estudiará las Escrituras, tratando de identificar cuál de las dos chicas, ¿verdad? Se quedará callado porque quiere escuchar ¿a quién? A Dios. En el momento que el hombre habla, Dios lo deja por su cuenta. Entonces el joven está en un proceso. No se pone a prometer nada a esas dos amigas. No se pone a revelar sentimientos a esas amigas. No se pone a decirle, te amo, qué linda estás. Nada de eso, porque esto es en oración, está callado, quiere escuchar a Dios. Quiere que llegue el momento ¿de qué? De que Dios haga ¿qué? Afirme sus pensamientos. Este joven permanece en silencio delante de Dios. Este joven se muestra siempre el mismo amigo, sin detalles que den a confusión, sin coqueteos, sin ilusionar, nada de eso. Es un hombre serio, piadoso, quiere realmente conocer la voluntad del Señor y entonces no interfiere en el proceso, se calla, escucha a Dios y lo último sería esperar. ¿Esperar a qué? A que Dios afirme sus pensamientos. ¿Y cuánto puede durar esto? ¿Un mes o 4 años? No sabemos, Dios es soberano, pero esperar. Hay jóvenes que se cansan de esperar. Hay jóvenes que se cansan de esperar. Pero si espera, nadie quitará lo que Dios tiene decretado para cada uno de nosotros. Solo es esperar en fe, piadosamente, siguiendo sus principios, y dará lo que necesitamos. Pero hay jóvenes que se cansan, se precipitan y después lágrimas y dolor. Pero va a llegar el momento, en este ejemplo, en el que el joven, pasen 3 años o pasen 2 o 5, el Señor va a colocar, mira, es esta. Porque en el proceso de espera también el Señor le mostró pecados a él, mostró pecados de ellas, mostró debilidades, mostró cosas que corregir, mostró inmadurez, mostró ignorancia, y ha crecido el joven que espera en Dios. Y los pensamientos serán afirmados. Y entonces Dios dirá a este joven, afirmando sus pensamientos, vete por esta chica. Es la mejor para ti, es la que quiero para ti. Mis hermanos, planifiquemos piadosamente, con manos abiertas, porque Dios es soberano y su decreto permanecerá. Porque nuestro corazón es engañoso, pero también por causa de que necesitamos coincidir con el decreto de Dios y por eso necesitamos su guía. Ahora, pongámosle algo de picante a este ejemplo. Vamos a suponer que un joven o este mismo joven no siguió estos principios y escogió una chica. El joven cristiano escogió una chica, no siguió estos principios. Pregunto, ¿esto frustra los propósitos de Dios? No, de ninguna manera. Ese joven, como verdadero creyente que no siguió los principios del Señor, al final obtendrá lo que Dios decretó que debe obtener. Este joven podrá seguir adelante la vida cristiana con esa persona que escogió, si es que esa persona sigue a su lado. Pero, hermanos, un gran pero este joven creyente no podrá evadir el valle del dolor. No lo evadirá con toda seguridad. El pecado de Israel no frustró que Dios les diera Canaán.
pero no evadieron 40 años de dolor y de muerte. Es mejor planificar en obediencia a Dios. Oremos. Señor, te damos gracias porque tú nos das principios, mandatos que nos ayudan a planificar piadosamente. Concédenos como iglesia, Señor, ser sabios para aplicarlos en nuestro día a día. Te lo pedimos en Cristo. Amén. Gracias, hermanos. Seguimos adorando al Señor.